y sobre todo compartirles la visión celular, la visión de trabajar en las casas. Bien, sin más, vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 9 de Hebreos, aunque pues ya se predicó el jueves en este capítulo, pero pues estamos leyendo esta parte de Hebreos en estos días. Hoy propiamente estamos leyendo el capítulo 10, ayer y hoy estamos en el capítulo 10. Así que vamos a concentrarnos en el capítulo 9 de Hebreos. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el pacto antiguo y el nuevo pacto. El pacto antiguo y el nuevo pacto. Vamos al versículo 1 y versículo 15 de Hebreos capítulo 9. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Ahora bien, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso de ordenanza de culto significa un sistema de adoración. Eso tenía el primer pacto. Un sistema de adoración y un santuario terrenal. Vamos al verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces usted ve ahí en el verso 15 que hablamos de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces hay dos pactos: el primer pacto y el segundo. Por eso hablemos hoy acerca del pacto antiguo y el nuevo pacto. Como ya he dicho, en el primer pacto había un sistema de adoración y había un santuario terrenal. Este sistema de adoración y este santuario fue para enseñarle al pueblo de Israel que nadie se puede acercar a Dios si no es a través de un mediador. El pecado separó y alejó al creador de la criatura. El hombre está separado y lejos de Dios, y no puede acercarse a Dios si no es a través de un mediador. Y ese mediador no se puede acercar a Dios si no es llevando la sangre de una víctima. Ese es el orden, eso es lo que encontramos, ese es el plan de Dios y es lo que encontramos en general en toda la Biblia. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de un mediador. Y ese mediador tampoco puede acercarse a Dios si no lleva en sus manos la sangre de una víctima. No hay forma de tener ese contacto con el Creador, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, si no es de esa manera: un mediador y sangre de una víctima. Entonces, en el mensaje de esta mañana aprenderemos algunas cosas. Número 1, que el primer pacto tenía ese orden, un sistema de adoración, y tenía un santuario terrenal. Y es muy importante recordar eso: un santuario terrenal. Eso significa que hay un santuario celestial, y que aquel santuario terrenal fue una copia del santuario celestial, que a Moisés se le reveló en el Sinaí y se le dijo que hiciera el santuario tal como se le había indicado,
porque ese santuario que él hizo era una copia del santuario celestial, donde Dios habita, donde está Dios. Entonces, a Israel se le dio entonces para adorar un sistema de adoración a través de sacerdotes y un santuario terrenal. Esto es lo que ya hemos leído en el versículo 1. Del versículo 2 en adelante tenemos detallados más o menos en pocas palabras cómo operaba ese sistema de adoración. Primero, el santuario terrenal estaba dividido en dos partes. La primera parte del santuario terrenal se llamaba el lugar santo. Lea conmigo el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. La primera parte del santuario terrenal se llamaba lugar santo. Dice el versículo 6: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, o sea en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente. ¿Para qué? Para cumplir los oficios del culto. Para cumplir los oficios del culto, o sea, para cumplir ese sistema de adoración establecido en el antiguo pacto. Entonces, así era el santuario. Estaba dividido en dos. La primera parte se llamaba lugar santo. El lugar santo representaba el sistema de culto del Antiguo Testamento. El lugar santo, repito, el lugar santo representaba el sistema de culto del Antiguo Testamento. Mire lo que dice el verso 8: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, el lugar santísimo estaba totalmente cerrado, el acceso. No había manera de que nadie absolutamente, excepto el sumo sacerdote, entrara en el lugar santísimo. Estaba cerrado, había un velo. El versículo 8 dice que mientras se mantuvo el culto en el lugar santo, el camino, la puerta al lugar santísimo estaba cerrada. Aquí dice: el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, mientras el culto o el sistema de adoración de los judíos revelado por Dios a Moisés estuviera vigente, la entrada al lugar santísimo estaría prohibida. Bien. Entonces, como vemos, como dice el verso 8, ahí entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto era el lugar santo. Ahora, después del velo que separaba esos dos lugares del santuario, estaba el lugar santísimo. Versículo 3: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Está conmigo, hermano? Bueno, gracias. Entonces ahora entramos a la segunda parte del santuario. Ya vimos la primera, que era el lugar santo. Luego, detrás del velo estaba el lugar santísimo. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia y del pueblo. Está diciéndonos aquí que en la primera parte del santuario entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, es decir, para cumplir ese sistema de adoración de todos los días.
Esto era continuo, día a día, día a día, los sacerdotes entraban al lugar santo. Pero, dice el verso 7, pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Es decir, él entraba solo un día, una vez al año, pero tenía que llevar sangre de una víctima, sangre de un animal, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, amados hermanos, en el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. El lugar santo representaba el sistema de culto del antiguo pacto, pero el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Lo estoy explicando bien. La primera, el lugar santo representaba el sistema de adoración o el sistema de culto del antiguo pacto. El segundo lugar, el lugar santísimo, representaba la presencia de Dios. Allí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, porque allí estaba la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba nada menos que el arca del pacto. Lea conmigo el verso 3 y 4 otra vez. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Nótelo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Cuáles eran las tablas del pacto? Eran las 2 tablas que Dios escribió con su dedo, que contenían los 10 mandamientos. Esas eran las 2 tablas del pacto. ¿Qué había en orden? En el lugar santísimo entonces estaba el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Habían 3 cosas. Allí estaba el maná en una urna de oro, en un recipiente de oro. El maná que comieron los israelitas en el desierto. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas o las tablas de piedra, las tablas del pacto. Estas tres cosas, las tablas del pacto que contenían los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón, testificaban contra Israel. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué estaban dentro del arca? El arca se le conocía como el arca del testimonio. Pero entre otras cosas que, digamos así, que el arca simbolizaba, ese mueble, el arca, porque era un cofre, esa arca era un testimonio contra Israel. Y ese testimonio estaba basado en 3 cosas que contenía el arca. Las tablas de piedra recordaba el pecado de la idolatría. Les recordaba a ellos que Moisés no había bajado del monte con los 10 mandamientos y ellos ya habían hecho un becerro de oro, violando así el primer mandamiento. Entonces las tablas recordaban al pueblo que ellos eran idólatras, que habían violado de entrada el primer mandamiento. Segundo, estaba el maná. El maná recordaba que ellos habían, más de una vez, habían rechazado la provisión de Dios. Habían menospreciado la misericordia, la bondad, el amor de Dios, el cuidado de Dios. Dios les mandó pan del cielo, como dice el salmista, pan de ángeles, un alimento que los mantuvo vivos y nutridos por 40 años. Pero ellos más de una vez dijeron: estamos fastidiados de esto.
Estamos hartos de comer pan, de comer maná. Ya no queremos carne, queremos pescado, queremos cebollas, queremos ajos, ellos dijeron ya no queremos maná, estamos aburridos. Ellos rechazaron la provisión de Dios en lugar de dar gracias. Recordaba entonces el maná dentro del arca que ellos eran un pueblo malagradecido, que habían menospreciado la bondad, el amor, el cuidado y la provisión de Dios. También estaba ahí la vara de Aarón, y la vara de Aarón les recordaba que ellos se habían rebelado contra Moisés cuando dijeron: ¿y solo Moisés tiene potestad y autoridad? ¿Solo él tiene derecho de hablar? ¿No está el Espíritu de Jehová en todo el pueblo? ¿Acaso solo él, vamos a dejar que solo él nos mande? Y cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón. Y la historia usted la conoce. Dios le dijo a Moisés: haz que todos esos varones que se levantaron contra ti tomen una vara y la traigan ante el santuario y la siembren ahí en el atrio. Y también vas a traer a Aarón con su propia vara, y van a sembrar sus varas allí en el atrio del templo. El día siguiente, en la mañana, cuando van a ver, todas las varas, todas estaban secas, y la vara de Aarón estaba llena de hojas y flores. Entonces Dios le dijo a Israel, a Moisés, dile a Israel que yo he delegado la autoridad en Aarón. Pero contra esos que se habían levantado contra la autoridad, esos fueron juzgados. La tierra se abrió y se los tragó. Así que esas tres cosas que contenía el arca testificaban contra ellos. El arca era un testimonio de que ellos eran idólatras. Ellos eran ingratos, malagradecidos y rebeldes ante la autoridad. ¿Qué merecían? La muerte. ¿Qué merecía el pueblo? Morir. Por eso más de una vez Dios le dijo a Moisés: quítate de mi presencia, hazte a un lado. Voy a consumir a este pueblo. Lo voy a aniquilar, lo voy a desaparecer. Más de una vez. Dios no lo hizo porque Moisés no se quitó de en medio. En una ocasión Moisés dijo: si los vas a destruir a ellos, también me destruyes a mí. Y Moisés fue el mediador, el intercesor, el que evitó que Dios consumiera al pueblo de Israel. Entonces, el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y llevaba la sangre de un becerro, un animal limpio. ¿Qué hacía el sacerdote al entrar al lugar santísimo? Con un hisopo rociaba la sangre sobre la tapadera del cofre. La tapadera del cofre se llamaba propiciatorio. Entonces él venía y rociaba con la sangre de la víctima, rociaba con la sangre del animal, rociaba el propiciatorio. Quedaba todo manchado de sangre. Esa sangre era lo que protegía a Israel de ser consumidos, porque allá dentro del arca estaba el testimonio de que ellos eran un pueblo idólatra, rebelde e ingrato, malagradecidos. Pero la sangre, como la sangre que ellos por orden de Moisés echaron en las puertas de sus casas cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto matando a los primogénitos, la sangre en los postes de sus casas o en las puertas de sus casas protegió a cada primogénito de los hebreos. La sangre es lo que protege. Esa sangre protegió a los primogénitos. La sangre que el sumo sacerdote llevaba ante el propiciatorio hacía que Dios
contuviera su ira, su furor sobre la nación. Porque el pueblo continuó durante su historia rebelándose contra Dios, entregándose a la idolatría, como lo hemos visto en los libros de Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. Hemos visto lo grave, lo terrible que hizo Israel cuando se entregó a la idolatría. Pero cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba sangre sobre el propiciatorio, Dios quedaba tranquilo, porque una víctima cubría a Israel de la destrucción, de la muerte, del castigo. Ese era el culto, ese era el sistema de culto y de adoración en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes normalmente entraban todos los días, sin faltar un solo día, todos los días del año, entraban al lugar santo a encender las candelas, las velas del candelero, a quemar incienso y a cambiar los panes que estaban en la mesa. Eso lo hacían todos los días. En el atrio, ellos tenían que ofrecer un holocausto en la mañana y otro en la tarde. En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. En la mañana en el altar de los holocaustos. Todos los días. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote entraba solo un día, una vez. Y esto ocurría en el mes séptimo, en el día 10. 10 del mes séptimo. Si fuera nuestro calendario, sería el 10 de julio. Mes séptimo, día número 10. Era el día de la expiación. El día de la expiación se conocía también como el día de la reconciliación, porque la sangre era echada sobre el propiciatorio y ese día Dios se reconciliaba con su pueblo por medio del sacrificio del animal y de la sangre derramada sobre el propiciatorio. Entonces, hermanos amados, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el arca del testimonio. Esto es lo que aprendemos este día en el mensaje de hoy. Primero, que el primer pacto consistía en un programa o en un sistema de adoración y en un santuario donde se llevaba a cabo esto que hemos explicado. Segundo, también aprendemos en el capítulo 9 de Hebreos que Cristo es sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto caducó cuando Jesús entregó su espíritu. En la muerte de Jesús, ese pacto quedó suprimido, terminó su función, ya no siguió vigente, caducó. Cristo es ahora sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mediador de un nuevo pacto. Sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. Vea conmigo el versículo 11 y 12. Pero estando ya, léalo, búscalo por favor. Capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, oiga bien esto, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este mundo, no de esta tierra, no de esta creación. Él es sumo sacerdote, pero no en el santuario terrenal. Él se convirtió o se constituyó en sumo sacerdote en un santuario mucho más superior que el santuario terrenal. No en un santuario terrenal hecho por manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre. Aleluya. A mí me fascina esto del libro de la carta a los Hebreos. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, rescate eterno, salvación eterna, por su propia sangre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero no en el lugar santísimo del santuario terrenal, sino en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque recuerden que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. A Moisés se le reveló el diseño y se le dijo que lo hiciera tal como el santuario celestial, el santuario que existe en los cielos. Así que Jesús ahora es el sumo sacerdote y el mediador de un nuevo pacto. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él es sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. Eso es Jesús. Ahora, es el sumo sacerdote que entró al santuario celestial con su propia sangre para convertirse en el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ese nuevo pacto tiene que ver con los que han sido, mejor dicho, ese nuevo pacto es de bendición y tiene promesas para los que han sido llamados. Para los que han sido llamados, usted y yo. Gloria a Dios. Entonces, en segundo lugar, vemos aquí que Jesús ahora es lo que Jesús es ahora: sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. Número 3. También aprendemos en esta lección que Cristo entró en los cielos con su propia sangre. Lea el verso 24 y 25 conmigo. Versículo 24, siempre el capítulo 9, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice que se presentó con su propia sangre, no con sangre ajena. Su propia sangre. Él llevó hasta la presencia del Dios mismo su propia sangre. Hebreo dice que si la sangre de los animales protegía al pueblo de la ira de Dios, si la sangre del becerro, la sangre del macho cabrío, la sangre del cordero, de la oveja, protegía a Israel de la ira de Dios, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, cuánto más la sangre de Jesús, que fue llevada y fue metida al santuario celestial. Así que, hermanos amados, esa es la revelación más grande que nos da la carta a los Hebreos, que estamos en un nuevo pacto. El pacto antiguo consistió en un santuario terrenal y en un sistema de adoración y de culto, pero eso fue Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. En el antiguo pacto no solo había un santuario terrenal, había también un sistema de sacerdocio para la adoración. Un sistema de sacerdocio. Todos los sacerdotes
tenían que ser de la tribu de Leví. Todos tenían que ser de la tribu de Leví. Los levitas, la tribu de Leví fue llamada para ser la tribu sacerdotal. Pero de la tribu de Leví Dios escogió a Aarón, para que de Aarón nacieran todos los sacerdotes que sirvieran en el santuario. Ese era el sistema de adoración en el Antiguo Testamento: un sacerdocio y un santuario y un programa de cultos. Esto significaba cosas que habían que repetirse de la misma forma todos los días, sin cambiar. Eso significaba que los sacerdotes se distinguían por sus vestiduras sacerdotales. Ellos se distinguían por la túnica, por el efod, por el pectoral, por la mitra, etcétera, etcétera. Ellos se distinguían como sacerdotes del pacto que Dios había hecho con Israel. Pero ese sistema de adoración, de sacerdocio, de santuario terrenal, quedó abolido, terminó, porque se presentó en el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, se presentó Cristo para ofrecerse a sí mismo como el Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y una vez sacrificado en la cruz, se levanta de la tumba para entrar en los cielos llevando su propia sangre. Su propia sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, si tan solo entendieran esto. Si tan solo entendiera esto la religión. La religión que ostenta un sacerdote, que sigue ostentando todavía un sacerdocio físico, terrenal. Ya ese sacerdocio está fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de contexto. En el nuevo pacto no hay sacerdocio terrenal, porque ya no hay santuario terrenal. En el nuevo pacto ya no existe ese sistema de adoración que se basaba en sacrificios, en muerte, en holocaustos y sacrificios de animales, en sacerdotes terrenales y un sumo pontífice terrenal. No, en el nuevo pacto el sumo sacerdote es el Hijo de Dios. El mediador único entre Dios y los hombres es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y por último, aprendamos en esta mañana que aparte de que Jesús es el sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto, y que entró a los cielos llevando su propia sangre, aprendamos que Él se ofreció una sola vez, y después, esto lo atestigua la Escritura, o lo atestigua el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Después de presentarse ante el Padre con su propia sangre, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pase al capítulo 10 conmigo, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Vea cómo el énfasis, para que no quede duda de que esto es nuevo. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el santuario terrenal habían muebles. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, el altar del incienso y un candelero de oro. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza o del pacto. Ya vimos lo que contenía. Eso era todo. No había dentro del santuario, ya sea lugar santo o lugar santísimo, no había una silla para el sumo pontífice.
Porque cuando ellos entraban a oficiar el culto todos los días, entraban a eso. No entraban a sentarse, entraban a oficiar. Ya sea todos los días o el sumo sacerdote en el día 10 del mes séptimo. Entraban a oficiar, no se sentaban. Porque sentarse significa que habían terminado. El hecho de que nunca se sentaba significaba que era un servicio o un sistema de culto, de adoración que nunca terminaba. Que había que hacerlo ahora, mañana, pasado mañana, el otro día, el otro mes, el otro año y así perpetuamente. No tenía fin. Ese era un sistema de adoración y de culto que no terminaba, que no concluía. Pero cuando dice la Escritura que Jesús entró a los cielos con su propia sangre y se sentó, quiere decir que todo esto había terminado, que había concluido. Al sentarse Jesús, al sentarse a la derecha del Padre, se estaba cumpliendo el Salmo 110, verso 1. Yo lo iba a traer escrito, pero se me pasó. El Salmo 110, versículo 1. Dice, David escribió este salmo diciendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús le hizo esta pregunta a los judíos: ¿quién es mayor, David o el Mesías? No, dijeron David, pero no, perdón. No, la pregunta fue: ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos dijeron: de David. Pero dice, pero David le llamó Señor. David vio, porque era profeta, vio al Mesías y le dijo Señor. Cuando escribió, dijo Jehová a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo es eso? Dijo David, dijo el Señor. ¿Cómo es eso que el Mesías sea hijo de David y a la vez es el Señor de David? Y no le podían contestar. Pero lo que queda claro es que cuando Jesús se sienta a la derecha del Padre, se está cumpliendo el Salmo 110, verso 1. Lo primero. Lo segundo es que al sentarse a la derecha del Padre, Jesús recibe todo dominio y toda autoridad. Por eso es que dice la Escritura en el verso 13: de ahí en adelante, después de sentarse a la derecha del Padre, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, se cumple el Salmo 110 y al sentarse Jesús tiene todo el dominio y toda la autoridad. En tercer lugar, al sentarse a la derecha del Padre, el sacerdocio levítico ha concluido. Dice siempre sobre el capítulo 10 de Hebreos, dice el verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es en resumen lo que dice el verso 1. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercaban o a los que se acercan. La ley nunca pudo hacer perfectos a los que se acercaron. Nunca. Pero dice el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Aleluya, gloria a Dios. La ley no pudo, Él lo hizo con una sola ofrenda. Lo que no pudieron hacer, lo que no pudo hacer la ley con todo ese sistema de adoración y de cultos y de holocaustos y de sacrificios, lo hizo Él con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. Dice el versículo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que le reconocen como el Hijo de Dios. Los que conocen a Cristo como el Señor y Salvador, aquellos que responden por fe a Él y lo reconocen como Señor, esos son los santificados. Con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los que fueron llamados. Bendito sea su nombre. Al sentarse entonces se cumple el Salmo 110. Al sentarse Él recibe todo el dominio y toda autoridad, y ahora lo único que falta es que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Al sentarse, el sacerdocio levítico queda concluido, y al sentarse se cumple lo que el Espíritu Santo dijo por medio de Jeremías. Lea conmigo el verso 15 en adelante. Estamos en el capítulo 10. Verso 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando Él se sienta a la derecha del Padre, se cumple lo que dijo el profeta Jeremías: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los que santificó con su sangre. Él nos santificó con su sangre, y con esa ofrenda Él nos hizo perfectos ante Dios. Perfectos. Mire, cuando hablamos de usted, cualquiera se pregunta: ¿perfecto yo? ¿Perfecto yo? Sí, sí. Es lo mismo que la justificación. Usted y yo somos justos. Somos justos y somos santos. Pero todo esto es el resultado de la fe en Jesús. Porque todo lo que es de Él se me atribuye. La justicia de Cristo es mía, la santidad de Él es mía, la gloria de Él es mía, etcétera. Todo lo que Él es se me atribuye. Por eso la Biblia habla de que los que están en Cristo son una nueva creación. Estamos en Él, en Cristo. Así que mis amados, todo esto se cumple cuando Él entra a los cielos con su propia sangre, y después de ofrecer su sangre y constituirse en el nuevo mediador del nuevo pacto, Él se sienta para decirnos que todo ha concluido, que de ahí en adelante Él reina como rey e intercede por nosotros, que somos la familia, sus hermanos, sus hijos, sus discípulos. Él intercede por nosotros todos los días. Él es nuestro mediador y nuestro rey, rey soberano. Él tiene todo el poder y todo el dominio. Él reina para siempre. Jesús es grande y poderoso. Aleluya. La promesa es que los que reconocen que Él es el único Señor y Salvador quedan identificados por la palabra de Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. La palabra de Dios está en el corazón de los creyentes. Está en el corazón de los creyentes y está en la mente de los creyentes. Está en su corazón y en su mente. Esa es la mejor evidencia de que Él nos ha santificado. La palabra antes no estaba en nosotros, no la entendíamos, no nos entraba, no nos calaba. La mirábamos tan raro, tan extraño. Era algo que
algo de otro mundo. Pero ahora se nos hace tan fácil leer la Biblia, se nos hace tan fácil entender las Escrituras, porque la palabra está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por eso en Jeremías Dios dijo que este sería el nuevo pacto. La palabra estaría en el corazón y en la mente de su pueblo, y Él nunca más se acordaría del pecado de ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dios nos ha perdonado para siempre. Jesús es el Señor de todos, de todo y de todos, pero solamente salva a los que se acercan a Dios por medio de Él. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No lo hay. El único nombre debajo del cielo en quien podemos ser salvos es Jesús. Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad ni otra vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si no estás en Él, no tienes estas cosas. Si estás en Cristo, tienes la vida. Estás en la verdad. Estás en la verdad. Tienes la vida, estás en la verdad y estás en el camino correcto. El camino no es una iglesia, no es una doctrina. El camino es Él. El camino es Él. La verdad no es una iglesia, no es una religión. Religiones hay muchas e iglesias hay demasiado, pero la verdad no es un grupo, una denominación. La verdad es Él. Él. Si Él está en ti, la verdad está en ti. Está en nosotros. La verdad está en nosotros. Si alguien viene diciéndole a usted, usted está equivocado, la verdad está en nuestra doctrina, nosotros tenemos la verdad, dígale usted, yo tengo la verdad. Para mí la verdad no es una doctrina, es una persona. El camino para mí es una persona, es Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida es Él. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro representante. Él dice que se presentó por nosotros ante Dios. Él está presente ante el Padre por nosotros, representándonos a nosotros. Por eso empecé diciendo que el hombre no puede acercarse a Dios si no es a través de un mediador. Y ese mediador no puede acercarse a Dios si no es con la sangre de una víctima. Así lo hacía, así fue en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto tenemos un nuevo mediador que se presentó no con la sangre de otra víctima, sino con su propia sangre. Y la sangre de Él vale mucho más que la sangre de millones de becerros, millones de machos cabríos. Su sangre es perfecta. Su sangre nos dio la salvación eterna, rescate eterno. Yo quiero invitarle a que usted ame a Jesús. Lo ame. Él está sentado a la diestra del Padre. Todos sus enemigos van a ser puestos debajo de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? En el ámbito espiritual, demonios que están al servicio de Satanás. Todos sus enemigos, ángeles que se rebelaron contra él, contra el Padre, ángeles que siguieron a Satanás en la rebelión celestial. Son millones. Están esperando el momento, están, como dice la Escritura, encerrados en prisiones de oscuridad. Llegará el día en que todos ellos, toda esa creación angelical adversa a la voluntad de Dios, que se rebeló contra Dios, doblarán sus rodillas delante de Jesús. De hecho, los demonios saben quién es Él. Le dijeron a Jesús una vez: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Sabemos quién eres. Has venido a atormentarnos antes de tiempo.
En el ámbito espiritual, los demonios, Satanás y los demonios, los ángeles que se rebelaron tendrán que estar sujetos a su autoridad. Pero en el ámbito físico, todos los que han rechazado su autoridad, todos aquellos hombres y mujeres, grandes y pequeños, simples o poderosos, que rehusaron, que rechazaron aceptar su autoridad, tendrán que venir ante Él y doblar las rodillas, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Porque así dice la palabra: toda rodilla se doblará delante de Él. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos queden debajo de sus pies. Usted y yo no somos sus enemigos, somos sus amigos, su familia, sus hijos, sus hermanos. Somos la familia que Él ganó con su propia sangre. ¿Cuál es la diferencia? Es grande. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Concluyo con esto entonces. Tenemos un sumo sacerdote que no entró a un santuario terrenal, sino a un santuario celestial. No llevaba la sangre de un animal, de un becerro, de un macho cabrío, sino su propia sangre. Entró en los cielos y se presentó con su propia sangre. Pero ahora, como sumo sacerdote, Él nos ha constituido a nosotros también un reino de sacerdotes. Usted y yo formamos un reino de sacerdotes. Usted y yo formamos un reino de sacerdotes. No necesitamos sacerdotes con vestiduras sacerdotales, porque nosotros formamos un reino de sacerdotes. No nos hacen falta sacerdotes terrenales, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Lo dice el apóstol Pedro y lo dice Juan en el libro de Apocalipsis. Somos un reino de sacerdotes que nos representa un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es aquel que murió y resucitó por nosotros. Démosle gloria a Él. Vamos a estar de pie esta mañana. Aleluya. Damos al Señor toda la alabanza. Él la merece. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.